bien, lo que tenemos en Madre de Dios es una verdadera herida nacional, ¿no es cierto? De ahí la destrucción que se ha operado en la selva y se sigue operando en la Amazonía como consecuencia de la minería informal es algo absolutamente catastrófico. Se dio un decreto de urgencia el año pasado para ordenar, formalizar esta actividad. No sabemos bien si esto ha avanzado o no ha avanzado, hasta qué punto, digamos, ha servido para algo. Hemos invitado a dos conocedores del tema, Miguel Santillana, quien es economista del Instituto del Perú, y Ernesto Raez, director de Ciencia y Desarrollo del Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Cayetano Heredia. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quería que comencemos digamos, con una secuencia de lo que ha pasado. Ernesto Raez tiene esa información en imágenes, ¿no? Desde el año 2004, entiendo. Desde el año ¿no? 2004 aproximadamente, sí. ¿Cómo ha avanzado el desastre, digamos? Podemos ver lo naranja en el lado inferior izquierdo, Sí. eso es lo que se llama Guaypeto, que es el viejo enclave de minería ilegal. Ya. Y según va avanzando, ustedes van a ver que arribita de Guaypeto se va creciendo una zona de deforestación, esa es la famosa zona del Colorado, Delta 1, Delta 2, etcétera. Y a la derecha también crece, en el centro mismo de la imagen, crece lo que se llama Guacamayo, que es una zona de absolutamente total minería ilegal. La idea es pasarlo varias veces para que ustedes puedan darse es que ya hacia atrás y hacia adelante. 2008, ya. Se fijan, en el 2007 no estaba Guacamayo, no existía. No existía. ¿No? Empieza a crecer Delta 1 y seguimos avanzando y sigue creciendo Delta 1. 2006. Y en el 2008, Empieza la mal Guacamayo. de una manera súbita y rapidísima, eso es lo interesante, ¿no? Crece Guacamayo, y si tuviéramos las imágenes del 10 y del 11, o sea, de los últimos 2 años, tendríamos también una línea de deforestación que va directamente hacia el sur, desde Guacamayo, e ingresa hacia la zona, el área protegida de la Reserva Nacional Tambopato, ¿no? ¿Qué extensión más o menos ocupa esta área ya deforestada? Total, grosso modo, estamos calculando entre 18.000 y 20.000 hectáreas, ¿no? Pero es un proceso que se acelera constantemente. Lo otro, lo que no se ve en imágenes, eso es extremadamente importante entender, es el daño que se está haciendo a los ecosistemas acuáticos que son afectados. A ver, lagunas, cochas, ¿no? Vean, en el centro mismo de esta fotografía, ustedes lo que ven es a 2 personas, ¿no? Si se puede ampliar sería ideal. Y un chorro de agua. Sí. ¿No? Ajá. Hay otro chorro de agua. Esto es lo que se llama la chupadera, que es una de las artes más utilizadas y más destructivas. Que se realiza en la zona de monte. Que se realiza en la zona de monte, se desmonta para producir. Y esa es la deforestación que observamos en buena cuenta, además del trabajo de los cargadores frontales, ¿no? Pero lo que no se ve es el daño que se hace a los ríos, el daño que se hace a las lagunas, que son absolutamente destruidas. Eso no es deforestación, pero es mucho peor porque el agua es transportada y transporta contaminantes, transporta mercurio, etcétera, ¿no es cierto? Para siempre, además. O sea, que el radio en realidad es muchísimo mayor. Muchísimo más amplio. Estamos hablando de la cuenca amazónica afectada. De la cuenca amazónica en general. Acá en tu programa, hace algunos meses, estuvimos con Luis Fernández de la Facultad de Ecología de Stanford, y él había hecho un trabajo tomando muestras de los pescados, los peces, que son parte de la dieta básica de la gente a lo largo de toda la cuenca. Y lo que él encontró, y ya está publicado su paper, es los grados de contaminación que tienen esos peces, que son la fuente de alimentación de proteína más importante para los habitantes de esta zona. Claro. Entonces, se ha pasado todos los límites permisibles y la gente ya se está contaminando, no solamente por tomar esta agua, sino por alimentarse con peces que ya están contaminados con mercurio. Ahora, se dio el decreto de urgencia 012, el ministro Black manifestó, fue ostensible su voluntad política de enfrentar el tema, de tomar el toro por las astas, y así se hizo. Incluso la Marina destruyó las dragas que había, no sé si terminó de destruirlas todas. En febrero de este año. Sucede que el 012 se dio en febrero del 2010, hacia mayo del año pasado se hizo una mesa de diálogo con la FEDEMIN en Puerto Maldonado, y se crearon 8 mesas temáticas para discutir cómo mejorar, cómo
cómo hacer posible la minería en Madre de Dios, porque el Estado peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente y el gobierno regional, han aprobado una zona donde se puede hacer minería en el departamento. 7% del departamento de Madre de Dios está permitido hacer minería. El gran problema es que esa zona ya está ocupada, puesto que las migraciones para los lavaderos de oro vienen desde los años 70. Entonces han habido distintas oleadas migratorias y esas personas ya han ocupado ese espacio y tienen algún tipo de trámite administrativo con el Estado peruano. ¿Qué es lo que muestra ese mapa, ¿no? Y lo que muestra también el mapa que estaban mostrando hace un rato. Toda esa zona está llena de petitorios, de concesiones, algunas encimadas sobre las otras, pero además en ese mismo corredor de minería aceptable hay concesiones de reforestación, concesiones de ecoturismo, comunidades nativas, concesiones de conservación. Que se superponen. Completamente superpuestas. Entonces es un desorden el que se ha creado durante los últimos... Culpa del Estado, en buena cuenta. Absolutamente culpa del Estado, del subsector minas en el gobierno central. Y se transfiere la responsabilidad. Minas, no solamente el subsector mina, digamos, no hay una coordinación con los demás sectores. Es un problema de la coordinación central del Estado peruano. Y ese es uno de los puntos fundamentales que estamos planteando. El enfoque que se ha venido llevando adelante con respecto a la pequeña minería y minería artesanal durante ya décadas en el Perú es absolutamente erróneo y equivocado, y se ha creado la semilla del problema, y lo que estamos viendo ahora es el problema fructificar en este espantoso desorden, con daño ambiental, pero sobre todo con un daño humano, ¿no? Extraordinario. Se está planteando la emergencia ambiental. Nosotros decimos, no, lo que se tiene que establecer es una emergencia humanitaria, porque estamos hablando de decenas de miles de personas que están viviendo en condiciones absolutamente espantosas, sometiéndose ellos mismos a situaciones absolutamente espantosas, con violación de derechos humanos, con criminalidad, con trata de menores, con explotación sexual. Entonces, el Estado tiene que actuar, porque este ya es un problema de Estado, de seguridad nacional, de zonas que han sido liberadas para todos los efectos prácticos del control del Estado. Bueno, en cierta medida el 012 era que el Estado Nacional se imponía sobre el gobierno regional de Madre de Dios para enfrentar el tema. El problema es que se hicieron estas mesas temáticas que terminaron hacia noviembre del año pasado, y el documento que se evacuó simplemente fue las minutas actas de minutas de las reuniones. No se terminó en nada concreto. Tal es así que en febrero de este año sacan un decreto de urgencia 007 para hacer cumplir el 012 el año pasado, y he ahí el operativo que se trae a la Marina de Guerra del Perú y comandos de la policía, y se vuelan a 17 dragas. Las 15 que se tenían conocidas, más 2 chinas que nadie sabía de su existencia, y en realidad se volaron 15 porque las que pertenecían a la familia Bocángel, familia que el alcalde... Estaban acoderadas. Estaban acoderadas en la zona norte de Puerto Maldonado, y esas no han sido destruidas. Bueno. Pero más allá de eso, se volaron algunas balsas gringo de algunos personajes de la dirigencia de FEDEMIN. Eso causó un paro, marchas en la ciudad, hubo enfrentamientos entre el kilómetro 100 al 120 que causaron muertes. Y el gobierno retrocedió. Y el gobierno retrocedió. El gobierno retrocedió. Eso fue lo que ocurrió. Retrocedió. Y entonces ya se olvidó. Se suspendieron los operativos, se formaron las famosas comisiones, la comisión multisectorial, en la que a puertas cerradas entre varios sectores del gobierno, funcionarios de segundo y tercer nivel, sin mayor autoridad política, y las federaciones mineras decidieron un plan de formalización. Pero un totalmente ilegal, porque si tú has leído el pronunciamiento que han sacado los que operan en La Pampa, que es la zona invadida de la zona de amortiguamiento de los parques nacionales, ellos manifiestan en el punto 7, en conversaciones con personajes de Cernam y Minam, como que habían acordado lotizar la zona de amortiguamiento, lo cual es totalmente ilegal. Sí, pues, y ellos se oponen a la declaración de emergencia ambiental, ¿no? Y dicen que son formales y no sé cuántas cosas, que pagan impuestos. Ellos se oponen a cualquier acción enérgica del Estado que permita un control de la actividad y empezar un proceso de ordenamiento minero que va a llevar tiempo, pero que tiene que empezar con garantías que el Estado nos debe dar a todos de que esa zona está bajo el imperio de la ley. Y
Esa es la posición fundamental, por eso es que ¿Cómo no quieren hacemos que entre eso? la fuerza pública. ¿Cómo hacemos eso? Es Bueno, decir, se necesita, bueno, recientemente se ha enviado a 440 policías que han ido a Puerto Maldonado, también han ido al kilómetro 107, han liberado, dicen, a más de 200 prostitutas, en fin, no sé qué otros, creo que han incautado tala ilegal, han incautado insumos químicos que no sé para qué son exactamente, si para la droga o para... Es el mercurio sobre para el todo. mercurio, ¿no? Mercurio, en fin, pero eso es un operativo puntual. Dicen que van a establecer unos puntos policiales, uno en Mazuco, donde quieren llevar además otras agencias del Estado. Lo cual está muy bien, todo eso está muy bien. Eso es lo que hay que hacer. Pero mira, el problema principal es el siguiente. Ese 7% que ya ha aprobado el Estado peruano que se puede hacer minería en Madre de Dios, y está ocupado. Ya. El problema es que todos los días a Mazuco es un punto de paso de la interoceánica. Sí. A ese punto llegan entre 600 y 800 personas por día que se sienten con el derecho de explotar oro. O sea que están yendo a otras partes fuera de los 7 kilómetros. Y que incluso han formado su federación, la Federación de Mineros Sin Concesión, que es algo así como decir ladrones sin casas que robar. ¿No es cierto? Porque estamos hablando de una actividad completamente ilegal y sin ningún tipo de estándares de control. Entonces, y sin embargo, nosotros hemos tenido el caso rarísimo de que los viceministros y los ministros se han sentado con estos representantes de la Federación de Ladrones Sin Casas que Robar a tratar de llegar a... ¿Los viceministros que de este gobierno? No, ¿El anterior? El gobierno anterior. La Comisión Multisectorial fue creada en el gobierno anterior. Yo puedo dar fe, que pues yo era asesor de la Comisión de Madre de Dios, que fue iniciativa de Velázquez Quisquén poner a los sin tierra como parte de la mesa de negociación. Y de eso el señor Brac, siendo ministro del sector, no sabía. Está buscando votos para el APRA, seguramente. Ni idea, pero... Es como tener una federación de contrabandistas y sentarnos a conversar con ellos y decir cómo vamos a formalizar a los contrabandistas. Es una cosa absurda. Ahora, como te decía, ese 7% ya lo tiene alguien que tiene un petitorio, tiene un documento administrativo con el Estado peruano. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese alguien? Esa gente, terminar la formalización, porque el petitorio es el primer paso administrativo. Posición plena que les permita explotar. Ellos piensan que como ya diste tu petitorio, puedo operar, cosa que no Tienen que terminar el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental, etc. El problema es que tienen que decirle a la gente que ya no hay más espacio. Claro. Porque los que van llegando entran a la zona de ese 7%. Entonces hay que hacer una gran publicación, digamos, por medios de comunicación, señores, en Puno, en todas partes, ya no hay más sitio. Ya no hay más sitio. ¿Por qué? Porque los sin tierra, a instancias de Fedemin, de la cual Amado Romero era el presidente, la solución que encontraron, el congresista, encontraron que la solución era irse a la zona de amortiguamiento de los parques nacionales o a territorio indígena. Entonces, los nuevos migrantes, como ya no entran en este 7%, los están empujando a la zona de amortiguamiento. Por eso en el comunicado decían que habían hablado con CERNAM y que el Ministerio CERNAM, ¿qué cosa es? Servicio Nacional de Áreas Protegidas. De Áreas Protegidas y el MINAM para permitirse lotizar la zona de amortiguamiento, lo cual es totalmente ilegal. No, es increíble. ¿No hay comunidades nativas ahí como hay comunidades nativas que se opongan o están metidas en el asunto? No todas, obviamente. La comunidad nativa Amaracaire, por donde pasa el río Colorado, hay concesiones ilegales de minería de oro. Es el sistema de los invitados, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo algún tipo de titularidad, digamos mi concesión de reforestación, yo puedo fácilmente invitar mineros que me dan mi parte de lo que se saque de mi concesión de reforestación. Entonces, el caos es tremendo, como comprenderás, ¿no? Ese caso... ¿Cómo sé que yo tengo...? ¿Cómo el Estado te da una concesión forestal. Todo aquel que tiene un título de propiedad, se siente hoy en día con derecho en Madre de Dios de invitar mineros o dedicarse a la minería. Pese a que la concesión no sea minera. Aunque la concesión no sea minera. Claro. Y justamente es a eso a lo que se refieren los señores del comunicado de La Pampa, donde dicen que van a dejar de pagar en la zona de amortiguamiento. Es decir, ahí donde hemos sido invitados, donde estamos participando, invadiendo básicamente concesiones de otro tipo, concesiones forestales, ¿no? Y estábamos pagándole al concesionario una renta. Es el colmo vamos de la a dejar raza, de por hacerlo. no usar otras palabras. Absolutamente. Jaime, no solamente claro, como es una concesión forestal, ¿por qué le voy a pagar si yo estoy haciendo minería? Ese será el razonamiento. Claro, pero al titular de la concesión forestal se le paga un derecho para entrar
a trabajar por semana, se le paga el uso de los caminos de acceso, se le paga el uso de tractor y carreta para que ingresen toda su mercadería. Y si tú construyes un burdel o una cantina, pagas renta al dueño de la concesión. Pero para comenzar hay que quitarle la concesión forestal a estos concesionarios forestales que a su vez están subarrendando a estos arrendires, digamos. Sí. Y hay que empezar por quitarle la concesión minera a quienes están incumpliendo hace años con las obligaciones de esa concesión. Y ese es el problema del enfoque de formalización, que plantea, sin decirlo implícitamente, todos ustedes que están acá, en medio de este desorden, quebrando la ley, robando al país, van a ser formalizados y van a tener un carnet y van a seguir haciendo básicamente lo mismo, pero ahora va a ser bajo la ley. ¿No? Lo cual es una gran mentira, porque mucha de la gente que está allí no puede ofrecer ninguna garantía al Estado peruano de que los objetivos sociales, económicos y ambientales de una minería responsable van a ser cumplidos. Mucha gente tiene que salir. Entonces tienen que salir. Es decir, mucha gente tiene que salir. ¿Cómo hace un Estado débil como el peruano para eso? Ya no para formalizar, sino para digamos, expulsar a esta gente. Por eso insistimos en que el primer paso no es la formalización, sino un rescate de la presencia del Estado y sus instituciones en estos enclaves, ¿no? Y eso solamente va a poder ocurrir con un respaldo importante basado en inteligencia de la fuerza pública. Ahora, no se trata de irse contra las masas a dispararles, nadie está planteando eso. La mayor parte del impacto social, económico y ambiental de la minería ilegal está basado en grandes operaciones con grandes capitales y artes que exigen mucho dinero para funcionar. El famoso chute cargador frontal, que estamos hablando de cargadores frontales y camiones, de dólares. Las famosas dragas de cientos de miles de dólares, etcétera. Entonces, hay peces gordos y sobre los cuales hay que actuar. Hay que actuar sobre los peces gordos, no sobre la cantidad de hormiguitas que están por todas partes. Si controlamos a los peces gordos, estaremos controlando una gran parte del problema y también eso ayudará a darle a las hormiguitas unas posibilidades de formalización decentes a través de asociación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso requiere una verdadera estrategia, y una bien pensada, decisión política y recursos. Exactamente. Y en este momento el gobierno está en algo en ese tema. El Ministerio del Ambiente tiene la misma decisión política que parecía tener Antonio Brac, la tenía, no sé si Alan García la tenía, pero por lo menos... No, te digo que no, porque lo que está observando el Ministerio del Ambiente es que sus viceministros están hablando de disparates como comisiones de la verdad minera. Esto no tienen arreglo. Realmente. Bueno, mira, nosotros hemos conversado con el viceministro de Gestión Ambiental, con el señor José de Chávez, que además viene de una ONG especializada en minería, que es Cooperación, y él nos ha expresado que tienen toda la voluntad de reenfocar el problema, más o menos en el sentido que veníamos conversando. Es decir, es una obligación del gobierno central, precisa una coordinación al más alto nivel. Nosotros estamos pidiendo que sea el presidente de la República el que se pronuncie respecto a esto. Y hemos tenido una conversación muy positiva. Sabemos o nos han contado que en la PCM se está estableciendo una comisión para ver estratégicamente el tema. Pero ayer mismo, en la tarde, estuvimos en el Ministerio de Energía y Minas, en el sótano, con un asesor de la señora viceministra de Minería, y allí es exactamente la otra cara de la moneda, ¿no? Básicamente, lo que nos expresó el señor en 45 minutos que estuvimos sentados ahí fue que no existe ninguna voluntad política del Ministerio de Energía y Minas para reenfocar este problema, y la única voluntad que existe sería en todo caso más de lo mismo, ¿no? Algo que no ha funcionado desde los años 30 que se han ¿Qué dirección intentado. era esta, perdón? ¿La dirección de qué? No, el señor es un asesor del propio viceministerio. Directamente de la señora Susana Vilca. Entonces, que se dice que también tiene negocio de esto. Seguramente, que tiene negocios seguramente, probablemente, yo no sé al o debe respecto, ser amiga de Amador. Tú te das Amado cuenta, Romero. por un Amado lado tienes Romero. al MINAM favorable a un cambio estratégico y tienes a Energía y Minas. Pero entonces eso requiere una decisión de gobierno. No, absolutamente. como te de dije gobierno, alguna vez en tu a nivel programa, presidencial. Y una sola probablemente. voz. No, además, Una como dije, una decisión fuerte en tu programa es: se acaban las cisternas en Mazuco. Se acabó. Si no tienes diésel, no tienes combustible, no hay cargador frontal, no hay volquete, no hay motobomba, no hay nada. Controla el diésel en Mazuco y paras todo. El tema de la falta de control de insumos y de repuestos y equipos que van a la minería ilegal y la ausencia de un control del transporte del oro.
¿no? Particularmente de las grandes operaciones, que llegan empresas de seguridad con el blindado y se lo llevan y todo lo demás. Es una cosa que ocurre a ojos vistas por la carretera interoceánica sur, maravillosamente bien pavimentada y para flamante, todos estos fines. ¿no? Y no hay ningún control. Y eso es lo que indica con mayor fuerza la corrupción de los funcionarios, ¿no? Bueno, yo les agradezco mucho. Realmente esta es una conversación que me parece muy importante porque nos ayuda a plantear bien el tema y a definir su gravedad y lo que hay que hacer. Ustedes han señalado con claridad cuál es el camino que hay que seguir y esperemos pues que el gobierno efectivamente tome este asunto con la mayor seriedad, ¿no? Y con el mayor compromiso y con la mayor decisión y fuerza posibles. Muchísimas gracias entonces a Miguel de Santillana y Ernesto Ráez por su participación en La Hora N. Vamos a una pausa y regresamos con Clever Meléndez, presidente de la región Pasco y también es presidente de Censur, que es una junta interregional que incluye a 8 regiones del sur y centro. Regresamos.